hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar así de lleno en el estudio, recordando que nos quedamos viendo el capítulo 2. Todavía estamos en el capítulo 2, pero queremos volar para terminar hoy, si se puede, de Carta a los Gálatas. Vamos a hacer un panorama general y después, y si nos da tiempo, vamos a tomar, digamos, parte por parte. Pero estábamos en un episodio que nos narra el apóstol Pablo, del que pues no se sabe nada más en todo el resto del Nuevo Testamento, que es la confrontación que tuvo con el apóstol Pedro en Antioquía. ¿No se oye? Yo casi no lo oigo. Bueno, entonces déjenme acercar más. Sí, por el ruido del aire acondicionado. Muy bien, estamos hablando de la confrontación entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro en el capítulo 2 a partir del versículo 11. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Este pasaje, digamos, es el corazón de la enseñanza de Pablo con respecto a la fe en contraste con la ley. Y en el cristianismo del primer siglo, como nos damos cuenta aquí, hubo dos estilos de cristianismo. Un estilo que prevaleció en Jerusalén y que se esparció por todo el mundo por los apóstoles, pero que era más apegado a la ley de Moisés. Y esto era de esperar, porque el cristianismo comenzó entre judíos, que tenían, por supuesto, la certidumbre de que su fe era lo correcto. Los judíos pensaban que su enseñanza
era la única verdad en el mundo entero. Y tenían razón, porque el Señor se reveló a través de Moisés y de los profetas que fueron parte del pueblo de Israel. Entonces sabían que estaban sirviendo verdaderamente al Dios vivo y verdadero, a Jehová. Y cuando los cristianos entraron en la historia, entraron en esa corriente del judaísmo, de manera que fue natural que se desarrollara un cristianismo muy apegado a las costumbres de Israel. Era normal. Ellos, los cristianos, no creían que eran una cosa diferente de la religión de Israel. Era lo mismo. La única diferencia es que ellos aceptaban que Jesús era el Mesías de Israel. Muchos judíos lo rechazaban, pero ellos seguían aceptando todo el resto del sistema de Israel. Por eso dice la Biblia que los cristianos se reunían en el pórtico de Salomón, en el templo de Israel, en el templo judío. Ese era su templo, era su iglesia. Allí comenzaron. Claro, también por las casas, como dice el libro de los Hechos, en el templo y por las casas no cesaban de predicar a Jesucristo. Muchos años después, cuando vemos que regresó Pablo de sus viajes y que fue hecho prisionero allí en Jerusalén, él todavía llegó a participar de actividades religiosas con Israel. Acuérdense que lo encontraron en el templo purificándose, haciendo lo que llamaríamos una manda, ¿verdad?, en la Iglesia Católica, haciendo un voto de tipo del nazareo, ¿verdad? Los nazareos eran personas que se consagraban voluntariamente al servicio del Señor y purificaban su vida y solamente vivían para el servicio de las cosas de Dios. Los nazareos, como Samson, ¿se acuerdan ustedes? Que debió haber sido así. Pablo hizo un voto de nazareato temporal junto con otros cristianos. Así que 20 años después de que comenzó el cristianismo, todavía los cristianos estaban apegados a las costumbres de Israel. No es fácil desligarse en la cultura. Yo conozco gentes, ¿verdad?, que son evangélicas y que todavía defienden a su virgencita, ¿verdad? Es que la virgencita, pues sí, está bien, Dios y Jesucristo es mi Salvador y todo, pero pues la virgencita tiene un lugar en mi corazón, porque eso les enseñaron. Es difícil desarraigar esas prácticas, esas costumbres. U otras más, como yo les decía la semana pasada, de una hermana que llevaba a su hija para que le hicieran limpias los brujos allá en Cuernavaca, para limpiar a su hija, y era candidata al diaconado, imagínense, la hermana. Así que ya se imaginarán, es difícil desarraigar. Y Pedro estaba ambivalente, era un poquito vacilador en el sentido de que vacilaba entre una posición y la otra, porque Dios lo había convencido de que no debía hacer distinción entre judíos y gentiles. Recuerden que él fue el primer judío que predicó en una casa gentil, y ahí Dios le derribó todos sus prejuicios religiosos. En verdad, hallo que el Señor no hace acepción de personas, sino que de todo aquel, en todo el mundo, fíjense, que le obedece y le sirve, el Señor se agrada.
Y luego la visitación del Espíritu Santo que cayó sobre los gentiles en la casa de Cornelio. Esa es la evidencia más tremenda. Es una revelación directa del cielo que les quita ya todo prejuicio. Entonces Pedro quedó bien seguro que Dios les había concedido el Espíritu Santo a los gentiles, dice, igual que a nosotros al principio. Dios no hace diferencias. Y así vivía Pedro. Cuando Pedro fue a visitar la iglesia de Antioquía, recuerden que Pedro, como apóstol, pues andaba visitando todas las iglesias por todo el mundo. Y estuvo una temporada en Antioquía. Y ahí se alegró, se gozó con el hecho de que podía comer y convivir con los gentiles. Comía con ellos, tenían sus, así como ustedes se reúnen aquí para el cafecito, pues los cristianos siempre han comido juntos. Y claro, era parte de la vida, digamos, de comunidad social. Los cristianos compartían el pan porque había mucha pobreza, mucha gente hambrienta, muchos esclavos, y la iglesia era el lugar donde iban a comer. Pero además, el centro del culto evangélico, el culto cristiano, era la cena del Señor. No era nada más de cada mes, sino de cada vez que se reunían los cristianos. Y ese es el símbolo central de que Dios convoca como Padre, nos pone en la mesa y nos da de comer a todos. De modo que las comidas cristianas eran muy importantes desde una perspectiva no solamente de compañerismo social, sino de un compromiso teológico. Eran parte de la fe. Y así Pedro convivía con todos los cristianos, judíos. Pero después llegaron unos visitantes de Jerusalén enviados por Jacobo. Jacobo, el hermano del Señor Jesús, ya había llegado a ser, digamos, el jefe, el líder de la iglesia en Jerusalén, porque ya Pedro andaba por todo el mundo de visita como apóstol. Y Santiago era un hombre muy apegado a las costumbres de Israel, era un hombre de mucha fe, era un hombre muy religioso y cultivaba todas las prácticas de Israel. De hecho, los judíos le tenían mucho aprecio a Jacobo, porque siendo el líder de la iglesia cristiana, él era fiel a las prácticas de Israel y lo respetaban mucho los judíos. Pero quería también supervisar las otras iglesias para que se comportaran de igual manera. Por eso, cuando llegó ese grupito de enviados de Jacobo a Antioquía, dice el apóstol Pablo, que Pedro ya no convivía con los cristianos, ya no se juntaba a comer con ellos. Es como yo, que ustedes me invitan, vengas hermano a tomar un cafecito. Y les digo, no hermano, ya tomé mi cafecito en la casa. Bueno, así era Pedro, ya no quería comer con los hermanos. Yo lo hago para no tener mal aliento, Por eso no tomo café aquí, ya que estoy enseñando o predicando. Pero Pedro, por escrúpulos religiosos, porque les tenía miedo a los inspectores que mandó Jacobo. Y Pablo no lo toleró. Hay cosas que se toleran en la vida cristiana, pero hay cosas que no, y Pablo se dio cuenta qué importante era este aspecto
y dice que era de condenar. Es otra de las palabras duras que usa Pablo en esta carta. Ya vimos la palabra anatema, ¿verdad? Muy terrible, maldición. Y ahora dice que ellos y lo que estaba haciendo Pedro era de condenar. Y Pedro tuvo tal influencia que lo peor para Pablo es que le ganaron a su propio compañero Bernabé. Bernabé era un dulce, un hombre tierno, un hombre de tanto amor, tanto cariño, que por eso le pusieron Bernabé. ¿Qué quiere decir Bernabé? Hijo de consolación. Eso fue el nombre de bautismo que le pusieron los apóstoles a Bernabé, porque se dedicaba a consolar a todo el mundo. Amistoso, compasivo, cariñoso, tierno, un hombre excelente en esa parte de su vida. Y aún él se alió con Pedro y ya no se sentaban con los gentiles a la mesa. Pablo no aguantó eso. Y dice, lo resistía a la cara porque era de condenar. Ese es el gran debate que tenemos aquí. Y Pablo no puede tolerar eso. Y lo defiende a capa y espada. No porque fuese un punto de vista contrario al de Pedro, sino porque ese es el significado del Evangelio. Dice que andaban en contra de la verdad del Evangelio. Y entonces aquí en esta sección insiste con toda claridad y poder que es por la fe únicamente que nosotros somos justificados delante de Dios. No solamente los gentiles, también los judíos. Y aquí tiene una frase muy interesante el apóstol Pedro. Cuando públicamente acusa y corrige a Pedro, dice, nosotros, judíos de nacimiento, estoy en el versículo 15, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí el apóstol Pablo se atreve a decir algo, pues nosotros llamaríamos hoy ofensivo, ¿verdad? Nosotros, judíos por nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles. Fíjense, llama a los gentiles en general como pecadores. También Pablo usa ese lenguaje porque es el lenguaje que usaban los judíos. Los judíos se sentían puros y santos, y todos los gentiles eran unos pecadorzotes, perdidos. Una cierta arrogancia religiosa, un orgullo, poquito, ¿qué diríamos?, nocivo, tóxico entre los cristianos. Pero Pablo usa esa frase común de los judíos en una manera un tanto irónica para enfatizar el punto que está diciendo. Dice, aún nosotros que nos consideramos tan santurrones, tuvimos que creer en Cristo para justificación. ¿Por qué? Porque la ley no justifica delante de Dios a nadie. Hasta nosotros,
judíos purísimos, tuvimos que creer por fe en Jesucristo. Esa es la verdad del Evangelio. La eliminación de todas las barreras de tipo racial, social, étnico, sociológico, socioeconómico, todas las barreras se derrumban. Recuerden el gran principio al que llega en el siguiente capítulo 3:28, ¿qué dice? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Fíjense, ahí se derrumban todas las barreras. No hay judío ni griego o gentil. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Los tres grandes elementos que dividían a la humanidad. Para los judíos, la división esencial de los seres humanos era judíos y gentiles. Irreconciliable. No se podían mezclar para nada. No había manera de que los judíos toleraran a los gentiles, porque los gentiles eran sucios, contaminados, inmundos, y ellos no, ellos eran puros, santos. Entonces era la barrera más formidable que dividía a los seres humanos. Esa se destruye en el Evangelio. La segunda es de carácter social. Este es de tipo religioso. La siguiente es social. Esclavo ni libre. Esa era la otra gran separación entre los seres humanos. Roma estaba llena de esclavos. Había más esclavos que ciudadanos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos ricos tenían muchos esclavos a su servicio. Y la mayoría de los miembros del cristianismo gentil eran esclavos, pertenecían a las clases más humildes del Imperio Romano. Pero ahora en Cristo Jesús, los esclavos llegaron a ser la gran bendición. Hubo un esclavo que se le escapó a su amo. Eso era el peor crimen que podía cometer un esclavo, escaparse. Y se escapó. Se le fue de la casa, se le escondió, aprovechó algún descuidito y se fue libre. Pero lo pescaron en otra ciudad y lo metieron a la cárcel. Y allí en la cárcel, ¿con quién se encontró? Con Pablo. Y entonces ahí se descubrió, ¿de dónde vienes? Pues vengo de tal parte. ¿Y por qué estás aquí? Pues porque soy esclavo. ¿Y quién es tu amo? ¿Quién? Filemón. No me digas, mi gran compadre. ¿Cómo que tú eres esclavo? ¿Sí? No, mira. Y entonces ahí Pablo lo evangeliza y Onésimo se convierte al Señor y se vuelve un hombre diferente. Y era obligación de cualquiera que encontrara a un esclavo denunciarlo para que lo regresaran con su dueño. Eso era inevitable. Es como si aquí toda la población de ciudadanos estadounidenses tuvieran la obligación de delatar a los inmigrantes indocumentados. Imagínense que todos nuestros vecinos que son legales aquí en el país nos delataran. Bueno, así era con los judíos, con los esclavos. No podía andar un esclavo por ahí suelto. Todo mundo lo podía
delatar, acusar y regresar con su dueño. Y el dueño podía hacer con él lo que quisiera, inclusive, ¿sí te fuiste? Pues vete de una vez, y los mataban. Podían matar a sus esclavos y el Estado, el gobierno no les decía nada, era su propiedad. Entonces esa división aquí viene por tierra. Y la tercera división es de tipo sexual o de género, como se suele decir hoy en día. La gran separación entre hombre y mujer. Esa no existe tampoco en el Evangelio. No hay varón ni hembra, ni hombre ni mujer. Todos somos uno en Cristo. Los judíos tenían una oración que recitaban todos los días. Un judío, cuando recitaba el famoso Shema, el Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, también tenía en esa oración una cosa: Señor, te doy gracias que no me hiciste gentil, ni perro, ni mujer. Así era la oración que todo judío respetable oraba todos los días. El privilegio de los varones, el machismo, la patriarquía, como se le suele llamar. Respetable entre comillas. ¿Cómo? Respetable entre comillas. Respetable entre comillas. ¿Cómo así que las mujeres que son ese ha sido el gran pecado de nosotros los varones. Instintivamente tenemos mucho conflicto con las mujeres, nos da miedo que nos ganen, y la verdad es que nos ganan en todo. Las mujeres son más inteligentes, más trabajadoras, más dedicadas al Señor, tienen todo. Y el pariente. ¿Cómo? El pariente, tener un hijo. Y además tienen hijos que nosotros no podemos. Bueno, no lo pueden hacer sin nosotros, pero ahí el Señor nos... Que sea una, hermano, que sea una. El Señor nos da una para no caernos de plano. Pero hemos distanciado a la mujer de la presencia de Dios. Y en el Evangelio todo se viene abajo. Entonces Pedro, ¿por qué anda haciendo otra vez lo que ya no hacía? Aquí en este pasaje Pablo dice: si yo vuelvo a hacer las cosas que antes hacía, soy un transgresor. Pedrito, tú estás echando a perder todo lo que has hecho como pastor, como apóstol. Si antes tú te juntabas con los gentiles, ¿por qué ahora te apartas? Eso es contrario a la verdad del Evangelio. Y lo pone como campeón, decimos nosotros. Bueno, esa es la gran lucha de Pablo, y muestra qué tan firme es la verdad del Evangelio y por qué hay que defender la fe del Señor. Ya vemos que costó mucho tiempo para que el cristianismo pudiera ser consciente de su distinción del judaísmo. Y es una distinción esencialísima. ¿Por qué? Porque por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cómo podemos quedar en buena relación con Dios? En una relación justa con Dios. Y los judíos creían que por obedecer la ley ya estaban bien con Dios, ya se habían ganado el cielo, por así decirlo. Aquel muchacho que llegó con Jesús y le preguntó: Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús?
Bueno, sabes los mandamientos, ¿no? ¿Cuáles, Señor? Pues no cometerás adulterio, no robarás, etcétera. Honra a tu padre. Todo eso lo he hecho yo desde que era niño, desde chavo. ¿Quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Fíjense, ahí está un hombre que se jacta de haber cumplido con la ley. Esa era la jactancia del judaísmo, que Jesús representa en una parábola de una manera también fuerte, con la parábola del fariseo y el publicano que llegaron al templo a adorar. Y el fariseo oraba: Señor, te doy gracias que te sacaste la lotería conmigo. Lucky you. Te sacaste la lotería, yo soy garbanzo de a libra. Y dice el Señor: no, fíjate que no. Y en cambio el publicano, que ni se quería acercar al más allá, humillado, decía: Señor, yo soy un canalla, un malvado, soy de lo peor, perdona, ten piedad de mí. Y dice Jesús: descendió justificado antes que el fariseo. Ese orgullo fariseo, judaico, no sirve para acercarnos a Dios. Es más, nos aleja de Dios y es una maldición. Por eso dice el apóstol Pablo: Cristo nos libró de la maldición de la ley. La ley nos pone bajo maldición. ¿Por qué? Porque está escrito que el que desobedece una parte de la ley ya desobedeció toda la ley, ya violó toda la ley. Ya violó toda la ley. Y entonces, el que viola la ley merece un castigo. Entonces, los judíos sabían en el fondo que ellos no cumplían la ley, pero se hacían guajes, creían que sí estaban cumpliendo la ley del Señor, cuando no era cierto. Y Pablo lo sabía, pues era el mejor entre los judíos. Dice: si alguno de mi generación se destacaba por ser buen judío, ese era yo. Pero las cosas que antes yo tenía como jactancia, como ganancia, hoy las tengo como basura. No sirven para nada. Y todo lo desecho por ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia propia, sino la justicia de Cristo, que es por medio de la fe. Y desde entonces se defiende el cristianismo como una fe diferente a la de Israel. No destruye la fe de Israel. El apóstol reconoce que, no en esta carta, pero en Romanos, que la ley es buena, es santa, es de Dios. No está pidiendo Pablo que desobedezcamos la ley. Nos está diciendo que esa obediencia no nos gana el cielo, no nos gana la salvación, porque la salvación la da Dios por gracia, gratis, para que ningún ser humano se jacte. Yo le ayudé a Dios a salvarme, porque yo guardaba toda la ley. Cero por chapucero, eso no es cierto. Entonces, el apóstol aquí tiene esta gran defensa, que es la clave del cristianismo. Y si alguien nos enseña otro evangelio diferente, sea anatema. Bueno, pasamos al capítulo 3.
si no hay preguntas y comentarios. Bueno, no vamos a hacer preguntas, las vamos a dejar al final. En el capítulo 3 vuelve en un sentido otra vez a la carga. Con esta palabra tan severa, otra de las palabras severas que dijimos que usa el apóstol Pablo. ¿Cómo comienza el capítulo 3? Oh, Gálatas insensatos. En primer lugar, es una forma muy especial en que se habla el idioma. Oh, Gálatas es lo que se llama en el idioma griego un vocativo. Las palabras en el idioma griego, todas las palabras tienen varias inflexiones, así como nuestros verbos en español tienen muchas formas. Cuando yo digo amo, amé, amaré, amaría, amaba, son todas diferentes las formas del mismo verbo, ¿verdad? Bueno, así ellos lo hacen con todos los artículos, con todos los sustantivos, con todos los adjetivos, también tienen varias formas. Una de ellas es el vocativo, que es una forma muy rara de hablar, no se acostumbra, pues cuando uno se exalta, y es lo que está haciendo aquí, usa un modo vocativo. Oh, Gálatas, que quiere decir, aquí hay algo profundamente conmovedor o desastroso, ¿no? Es una exaltación de admiración o de dolor también. Oh, Gálatas, y luego le suelta una palabrota, insensatos. Anoetoi es la palabra griega, que quiere decir tontos, estúpidos. Para nosotros la palabra estúpido es muy fuerte, muy majadera, pero es una palabra correcta. En el español no es originalmente una palabra malsonante. Describe el estado de estupor. Estupor, ¿qué cosa es el estupor? Es estar como medio mareados, medio somnolientos, medio dormidos. El estupor es lo que producen los estupefacientes, como las drogas que nos dejan en otro mundo, ¿verdad? Entonces, de ahí viene esta palabra, anoetoi, que quiere decir sin entendimiento, que está la persona fuera de sus 5 sentidos, está pasadito, ¿verdad? La persona no entiende lo que está haciendo. Es lo que Pablo dice, bobo, sí, lo que está sucediendo con todos los Gálatas. Perdón, es una definición bien triste de una iglesia. Y no era una sola iglesia, eran todas las iglesias de Galacia. ¿A qué grado habían llegado ya? De que Pablo ya no les dice ni siquiera cristianos, les dice anoetoi. Y luego, otra parte de su sorpresa es ¿por qué está asombrado Pablo? Dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Otra palabra importante aquí. ¿Quién os fascinó? La palabra quiere decir ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? Fíjense, qué severo es lo que pasaba con los Gálatas. Y cada vez que queremos hacer del cristianismo una secta judía, eso es quedar bajo un hechizo, bajo un embrujo, bajo brujería, estar completamente engañados por una obra diabólica, una acción
satánica. Es lo que está diciendo Pablo a los Gálatas. Ya no están en Cristo, ya están fuera de sí, con el peligro de estar bajo el poder del maligno, de Satanás, el brujo por excelencia. Así de grave es lo que estaban haciendo los Gálatas. Estaban cayendo de la gracia, como lo va a decir aquí, estaban apartando del Evangelio. No es posible, hermanos, abran los ojos, abran los oídos, dense cuenta, vuelvan a sus 5 sentidos, porque esto es severo lo que están ustedes haciendo. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A la verdad. Se han apartado de la verdad. Y luego les hacen una pregunta. Versículo 2. Esto solo quiero saber. ¿Cuál es la pregunta? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Los Gálatas, ¿alguna vez obedecieron la ley? Nunca. Si había Gálatas judíos, no podían honestamente decir que habían obedecido la ley. Pero si eran gentiles, ni siquiera conocían la ley. La ley no significaba nada para ellos. Es decir, la ley de Moisés. Recuerden, son las instrucciones de todo el Antiguo Testamento, las normas, mandamientos que observaban los judíos. Y tenían muchas leyes, muchas leyes. Los rabinos decían que existen, ya se me olvidó la cifra, pero 614 o algo así, 613 o 648. Ustedes hagan la cuenta, por favor. Mandamientos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ellos decían, hay 200, y no recuerdo el número tampoco con exactitud, pero se refiere a los huesos del cuerpo. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo? 248. A ver si sale la cuenta. Los judíos creían que el cuerpo tiene 248 huesos. Y dicen, esos son... ¿Cuántos? 206 huesos. Y dicen, eso representa toda la vida. Y en la Biblia hay 206 mandamientos positivos. Un mandamiento positivo es algo que se nos obliga a hacer. Un mandamiento negativo es uno que se nos prohíbe hacer. Cuando dice honra a tu padre y a tu madre es positivo. Cuando dice no matarás es negativo. Bueno, ellos decían hay 206 mandatos. Y hay algo importante aquí, dice, el cuerpo humano adulto tiene 206 huesos. Sin embargo, a nosotros les cuenta alrededor de 300 huesos, los cuales se van funcionando unidos para formar el sentido de los materiales. Muy bien. Y luego, además, decían ellos, la Biblia tiene 365 mandamientos negativos. ¿Qué son 365? Los días del año. Entonces, la vida toda está representada en los mandamientos, según los rabinos judíos. 206 huesos representan nuestra existencia física en el espacio. 365 representan nuestra vida en el tiempo. El tiempo y el espacio son las dos dimensiones de la existencia de todas las cosas. Todos los cuerpos en el universo ocupan
un lugar en el espacio. Esa es la definición de los cuerpos. Todo ocupa un espacio. Estamos hechos de espacio. Yo ya tengo mucho espacio, miren, ¿verdad? Ya me salen mis lonjitas. Ocupo espacio. Y eso es lo que es la vida. Nadie puede vivir en este lugar donde yo estoy ahorita. Yo lo ocupo y nadie se puede meter aquí, porque es mi vida. Pero además de espacio, yo tengo una fuerza física, mis huesos, mi ser. Entonces, espacio y tiempo son mi vida. Yo no solamente tengo 178 libras, también tengo 83 años. Espacio y tiempo. ¿Cómo contamos nuestra vida? Por el tiempo. ¿Cuántos años has vivido, verdad? Siempre esa es la vida, la existencia. Y para los judíos, la ley llenaba todo el espacio humano. Con estos sumen 365 más 206. ¿Cuánto nos da? 613. ¿Sí? No, 611. ¿Cuánto? 571. No, 571. Muy bien. Esos son los mandamientos que tiene la Biblia. ¿Quién se aprende 561? 561. 71. Sí, los mandamientos son 613. 613. Bueno, aquí ya no nos salieron las cuentas. Porque para los judíos el cuerpo tenía 648 huesos. Y por eso da 613 mandamientos. ¿Se acuerdan que los judíos usan un manto cuando van a orar? Le llaman el talit. ¿Y qué tiene en la punta en ese manto? El tzitzit. Tzitzit son los flecos. Son los flecos que tienen los chalecitos, ¿verdad? Al final. Bueno, esos tenían 613 flequitos. Uno por cada mandamiento. Y es lo que se ponen cuando leen las Santas Escrituras, ¿verdad? Los judíos. Bueno, toda su vida quedaba bajo este ambiente de cumplir los mandamientos de Dios para tener vida. Pero lo cierto es que en el propósito de Dios, aunque eso es bueno, era nada más un propósito temporal. Nada más era por un tiempo, hasta que viniera el Mesías, Jesucristo. Y es lo que va a enseñar después en el resto del capítulo 3, especialmente hacia el final. ¿Para qué sirvió la ley? Pues para mantenernos a raya, porque cuando éramos chamacos éramos travesurientos, ¿verdad? Éramos latosos, traviesos, nadie nos controlaba, ¿verdad? Mi papá y mi mamá nos prohibían hacer muchas cosas, pero era lo primero que hacíamos mis hermanos y mis hermanas y yo, andar haciendo cosas que mi papá decía diabluras, ¿no? Y así somos todos, desobedientes, y andamos buscando en el mundo muchos problemas. Un día le vinieron a contar a mi papá lo que yo andaba haciendo con otro compañerito. Nosotros vivíamos en una antigua escuela que se llamaba el Colegio Teresiano en la Ciudad de México, en Mixcoac, y había sido una escuela católica, y cerca, a un lado estaba un convento de monjas. Todo era propiedad
de la Iglesia Católica, escuela católica, y hacía muchos años el gobierno había expropiado esas escuelas y las hizo escuelas públicas. Y un amigo y yo nos íbamos a la azotea de esa escuela y caminábamos por toda la orilla, por toda la barda de la escuela. Y la barda estaba, ¿verdad? Había la parte superior de la barda y luego tenía celosías, es decir, unos ladrillos con huecos. Pero había lugares donde esas celosías ya estaban rotas y ya nada más estaba el ladrillito que iba por arriba. Y nosotros, ese amigo y yo nos íbamos caminando para meternos a mi salón de cuarto año. Allí, esa barda llegaba a un patio alto de mi escuela, donde yo iba en la primaria, y allí estaba mi salón de cuarto año. Y nos metíamos por la ventana, abríamos la ventana a robarnos lo que podíamos robar allí, lápices o cuadernos o alguna cosa que encontráramos. Y un día nos vieron y vinieron a decirle a mi papá: oiga, su chamaco anda caminando por ahí, es peligrosísimo, esa barda en cualquier ratito se viene abajo, y mire, son como 6, 8 metros de altura, se mata a su muchacho. Uy, mi papá me puso una, pero buena. Necesitamos un control cuando somos chamacos. Y dice que la humanidad vivió un periodo en que éramos todos chamacos, inmaduros, irresponsables, y por tanto necesitábamos normas, necesitábamos reglas, necesitábamos leyes para controlarnos. Imagínense si no hubiera normas ni leyes, lo que haríamos, ¿verdad? Sería un destrampe, como decimos. Nos desbocaríamos como caballos sin freno, ¿verdad? A correr locamente por el mundo. Y por eso Dios nos dio la ley. Aquí en el capítulo 3, Pablo desarrolla esta idea. Dice a partir del versículo 19: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, las travesuras, ¿verdad? Las diabluras, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero, fíjense a partir de este versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero, también digo, entre tanto que el heredero es niño, en
en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí el apóstol Pablo desarrolla un concepto que se le llama la historia de la salvación. La historia de la salvación es el relato de cómo Dios va a llevar a cabo su obra salvadora, pero a lo largo de la historia. Y divide la historia en dos grandes partes. La parte primera es cuando éramos chamacos, maldosos, éramos niños, estábamos bajo la ley. En una familia de la época de Pablo, una familia rica, los padres pues están ocupados trabajando y tenían esclavos que cuidaban a los niños, sus niñeras de la antigüedad, pero también podían ser varones. A esos se les llamaba pedagogos. ¿Quién es ahora un pedagogo? Un maestro, un profesor, una profesora, una maestra en la escuela. Bueno, la palabra paidia quiere decir niño, niña. Y ago es un verbo que quiere decir conducir, llevar. Un pedagogo es el conductor de niños. El pedagogo era el esclavo que estaba encargado de cuidar a los niños. Los llevaba de la mano para llevarlos a la escuela, para llevarlos a cualquier actividad. Él los llevaba por todas partes y los cuidaba, y era el encargado de instruirlos. Y por eso dice que antes de que viniera Jesucristo, nosotros estábamos bajo cuidadores y curadores. Son esos esclavos que cuidaban a los niños. Y los esclavos tenían la obligación de educarlos. El padre de familia les ponía las reglas. Quiero que a mi chamaco lo acuestes a las 8 de la noche. No dejes que se esté allí en la televisión. Quítale el telefonito, que no esté allí. Y tú me lo cuidas. Y a las 6 de la mañana me lo levantas, les das de comer así y así, este alimento, lo llevas a la escuela y luego te regresas, pero a las 12, a la 1 me lo vas a recoger, me lo traes y cuidado con que me lo pierdes o le haces algo malo, porque ya me las vas a... Y el esclavo tenía que hacer todo eso. Se encargaba del chamaco. Y dice Pablo que ese fue el tiempo antiguo. Ahora en la historia de la salvación ha llegado otro tiempo. Por eso dice en el capítulo 4 que leí: mas llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley que obedecían esos pedagogos, esos cuidadores de los niños. Ese era como estar en esclavitud. Ese niño, fíjense, un niño era el heredero oficial del padre. Cuando el padre moría, todo pasaba a las manos del hijo. Pero a veces
los padres proponían una fecha. Hasta que cumplas 18 años, no puedes manejar carro, ¿verdad? Y así la ley nos pone hoy a los 16 o a los 18 años, no puedes manejar un carro. Esa es ley, esa es una obligación. Y Pablo dice, estábamos bajo esclavitud. Aunque el niño es el hijo de la familia y no es un esclavo, de todas maneras tiene que estar cumpliendo con todas esas obligaciones hasta que llegue a la mayoría de edad. Cuando llega a la mayoría de edad, es lo que aquí el apóstol Pablo, recibimos la adopción. La palabra adopción es la palabra griega huiostesía, que era un proceso legal por el cual los jovencitos, a la edad que establecía el papá, ya eran adultos, ya no quedaban que los siguiera llevando el esclavo a cuidarlos todo el tiempo. Ahora ellos eran libres, eran adultos y recibían la herencia, la riqueza que el padre les daba. Ahora es el tiempo de la adopción, la huiostesía, era un proceso legal. Bueno, eso es lo que Pablo nos dice, que había dos épocas: la época de la ley y la época en que ahora somos libres de la ley. Los judíos representan la infancia de la humanidad, que tiene que estar bajo la ley. Pero ya ha venido Jesucristo, cuando llega la huiostesía, el tiempo de la huiostesía, la adopción, entonces ya somos chinos libres, ¿no? Ya somos Cuba libre, ya no estamos bajo ayos. Y por eso dice que la ley sí sirvió mientras éramos malvados y chamacos latosos como yo, para que no hiciéramos tanto daño. Pero ya ha venido Cristo, nos ha dado la adopción. Ahora somos hijos, no esclavos. Muy bien, aquí terminamos por ahora, se nos acabó el tiempo. Hay tiempo para preguntas. Preguntas. Hermano. Gracias. Su exposición muy buena, pero hay algunos puntos en que no comulgo la misma idea que usted expone. Hace 8 días que me cayó, quería exponer algo que usted había dicho acerca de Gálatas 1:8, sea maldito, y que la Iglesia Católica lo había puesto como evidencia para las personas que que no aceptaban la religión católica. Quiero corregir ese punto. El concilio no de Trento, que fue en 1583, sino el concilio de Letrán, el 18 de marzo de 1125, promulgada por el Papa Pío Calixto II, fue el que puso el derecho canónico de no hablar sobre el tema de maldito o maldición al que no aceptara la religión católica, sino que le dijo, sean excomulgados toda la persona que no o rechace la religión católica, y mandado al infierno por el sacerdote que promulgara esa templo. Bien, entonces el derecho canónico prohíbe esa expresión de ser maldito en el lado católico, y se dijo en base atacando a Gálatas 1:8, no existe esa palabra en la Iglesia Católica. La segunda, dice usted que el voto nazario es dedicación a Dios.
Primera de Samuel 1:11 dice claramente: Ana, la madre de Samuel, haré voto nazario no cortándole el pelo, no pasaré navaja sobre la cabeza. Ese es el voto nazario. Jueces, el libro de Jueces, un ángel le habló a la mamá de Sansón y le dijo: no pasarás, porque esta mamá no podía tener hijos, tuvo un hijo, y le prometió el ángel del Señor: no pasarás navaja sobre tu cabeza y harás voto nazario. Ese es lo que es el famoso voto nazario, que muchas gentes a hoy dicen que quieren hacer voto nazario dejándose el pelo crecer, pero se ha dicho que es pelo largo, ideas cortas. Gracias. Pero voy a corregir lo que usted dijo, hermano, porque está equivocado. El Concilio de Trento, y están los documentos históricos a la disposición, tiene 68 decretos y cánones. Y todos los cánones del Concilio de Trento, 1548-1563, dicen anatema sit, anatema sea. Sí usan la palabra anatema. Y ese es uno de los últimos concilios. Después viene el concilio ahora de en 1840 y tantos, ya no recuerdo la fecha, el último concilio antes del Concilio Vaticano que hubo en el tiempo de Juan XXIII. Bueno, hasta entonces todavía se usa la palabra cuando hay una condenación para una enseñanza, se usa todavía la palabra anatema en los documentos oficiales de la Iglesia Católica. Lo de los votos del Nazareo, hermano, tiene razón, efectivamente, así son los votos. La consagración a Dios se hacía evidente por el hecho del pelo largo, ¿verdad? Como Samuel, como Sansón, tiene razón. Hermano. Yo tengo dos preguntas. ¿Tiene que haber una apariencia física para adorar a Dios o lo puso el hombre? Esa es una. Sí, Dios sabe. Otra de que le decían a Pablo, con qué autoridad. Ahorita pues sabemos que los pastores tienen títulos. Para adorar a Dios tiene que haber un título, eso lo pone el hombre. ¿Jesús tenía título? Dice que padre, ¿no? Nada más eso. Gracias. Bueno, déjeme brevemente decir. Por supuesto no necesitamos ninguna apariencia física para adorar a Dios. Dice la Escritura: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Lo que Dios busca es el corazón. La apariencia física no importa, pero era importante en un sentido. ¿Cómo tenían que vestir los sacerdotes cuando adoraban a Dios? Tenían que consagrarse, tenían que lavarse y tenían que ponerse vestiduras especiales de lino blanco, y los lavaban todo el tiempo y tenían que estar perfectos. Y eso es un simbolismo que, por ejemplo, se usa en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Los cristianos que aparecen en la gloria con el Señor adorando a Dios están vestidos de ropas blancas, de lino fino. Es decir, hay una belleza espiritual, pero como usted dice, no es física. Como lo dijimos en un mensaje aquí, lo que le dice Pedro a las esposas, que se adornen no con vestidos lujosos y joyas y peinados ostentosos, sino con el adorno del espíritu afable y apacible que es de buen nombre delante de Dios.
Entonces, ahí lo que Dios ve es el corazón, no la apariencia física. Pero de todas maneras, la iglesia o la religión tiene un elemento estético que tiene una cierta belleza, y por eso los sacerdotes tenían sus ropas sacerdotales especiales y no podían oficiar si no estaban vestidos así, y no se podían vestir con esa vestidura especial si antes no se lavaban, un lavamiento simbólico. La otra pregunta, como Pablo le decía, ¿con qué autoridad? Porque te da Dios, a Jesucristo te la dio Dios, no Sí. un ser humano. ¿Por qué piden títulos ahorita para...? no, los títulos son los de para la menos. gente, nomás? El título no sirve para nada. Como decíamos, hay abogados sin título y títulos sin abogado, ¿verdad? Sí. Hermana. Pero aquí en los 90 había un hombre que caminaba por toda la calle, porque se va aquí en el tiempo, con una sotana blanca, todo aquí, y con una tuta blanca por todo Chicago. Yo los 90, más o menos. Caminaba con una mamba. Yo me acuerdo de mi hermano, era que dice con el puli, el servicio no tenía con un alto, hasta el primer alto, que salaba por la blanco, hasta no mandó por cartera porque era una manta que tenía el santo, o sea, que era infamante, ¿no? Una promesa, ¿no? Una que van a la gente de la vida, todas esas cosas, ¿no? La práctica, pues, yo también ando mucho con eso, ¿no? Pero realmente es, no sé por qué, que uno del corazón voluntario tiene que cumplir con su pasante con el santo, ¿no? Un comentario. Gracias, hermano. Aquí hay una pregunta. En la introducción usted nos dijo que al parecer la epístola de Gálatas era la primera que se había escrito porque, o sea, les quería corregir en contra del judaísmo, y que si hubiera sido antes del concilio que fue en Hechos 15, pues él hubiera hecho mención de eso. Pero en la clase anterior, cuando decía que Pablo habló con algunos de ellos, de los líderes primero, pues como para no perder el tiempo, también hizo mención de que al parecer eran Hechos 15. Entonces me quedó como la confusión. Quería preguntar la clase pasada, pero como no hubo tiempo, pues así me quedó eso. Hay que reconocer que los expertos, los que se ponen a estudiar muy a fondo estos casos en la Biblia, encuentran una discrepancia entre la carta a los Gálatas y el libro de los Hechos. Lo que relata aquí Pablo en Gálatas es su testimonio personal bajo juramento, por eso dice allí, en lo que les estoy diciendo, no miento, porque lo acusaban de ser mentiroso. Entonces, algunos creen que los relatos que contiene el libro de los Hechos no coinciden con lo que dice la carta a los Gálatas. Pero la norma general, ¿verdad?, es que lo que tiene el libro de los Hechos se toma como básico. Y entonces, la primera vez que Pablo fue a Jerusalén fue 3 años después de su conversión, que es lo que dice aquí en Gálatas también. Estuvo primero predicando, estuvo en Arabia, regresó a Damasco y luego subió a Jerusalén. Esa es la primera, que se nos relata según el libro de los Hechos. Cuando llegó Pablo, la gente no quería estar cerca de él, le tenían miedo porque sabían que él había sido perseguidor. Y fue Bernabé el que lo tomó y lo llevó y lo presentó a los apóstoles y lo andaba llevando con todos los hermanos. Fue su padrino, como quien dice, ¿verdad? Lo protegió, lo cuidó, lo presentó. Pero se fue y desapareció después de esa visita. Pablo desaparece del escenario del libro de los Hechos.
Y por eso dice, hasta después de 14 años fui. Y la otra vez, después de esa visita a Jerusalén, que se menciona en el libro de los Hechos, que es la de Hechos 15, la visita con los cristianos de Antioquía para defender el problema que estaba sucediendo con los judaizantes. Entonces sí hay discrepancias y no se pueden reconciliar completamente, hay que reconocer, pero se suele... Una última, hermanos, Pues, ya acabamos.